Gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Gracias. Bueno, hoy somos algunos más, ¿eh? Gloria a Dios. Bienvenidos. Bienvenidos a la casa del Señor. Hay presencia de Dios acá. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Hay presencia de Dios. ¿Cuántos están contentos? Amén. ¿Cuántos están gozosos? Amén. Amén. Hay mucha presencia de Dios. Hay mucho quebrantamiento, hay mucha presencia de Dios. Bienvenidos a todos. Así que bueno, gracias a Dios que se va acercando gente al camino del Señor. No para escucharme a mí, sino para conocer a Cristo. ¿Cuántos creen eso? Amén. A ese Cristo que murió, resucitó por todos nosotros. Yo creo que estamos para predicar de Cristo, para que todos se acerquen a los pies de Cristo. Lo que nosotros siempre queremos hacer no es que nosotros queremos hacer que se parezca a nosotros. No. Escuché hace un tiempo atrás personas que hablaban de eso y digo yo, no. Lo que uno hace es que la gente conozca a Cristo, que se acerque a Cristo. Nada más que eso. No hay otra intención, porque por lo menos en mi corazón, en mi esencia, de que yo quiero. No. Yo lo único que deseo con todo mi corazón, que predicaba el domingo pasado, es que la gente conozca más a Cristo y se acerque más a Cristo. Porque en Él van a encontrar todo lo que están necesitando. Yo lo único que soy aquí es una persona que habla de la palabra y que trato de hacerlo para que ustedes se conozcan a Cristo. Nada más que eso. Todavía hay mucho quebrantamiento aquí. Es tremendo lo que yo no sé ustedes, pero hay mucha presencia de Dios. Daba para continuar, seguir alabando a Dios. Lo vamos a hacer después del mensaje. ¿Eh? Hay mucha presencia de Dios y disfrutemos de esta presencia de Dios. Disfrutemos de este tiempo. Es un privilegio, como siempre digo, que podamos estar en la casa de Dios, poder adorar a Dios, poder exaltar a Dios, poder escuchar del mensaje. Sí, podemos hacer muchas cosas. Hoy domingo podemos hacer 1000 cosas, pero poder estar acá es un privilegio. Y el mensaje de hoy tiene que ver con cosas que nos han pasado en nuestra vida y que tal vez no nos van a dejar de pasar. El título del mensaje de hoy se llama Aceptados. Y a veces cuesta mucho ser aceptados, más cuando sos cristianos. La aceptación cuesta mucho hoy en día. Ha costado, pero hoy en día cuesta mucho la aceptación. Generalmente hoy hay más rechazo que aceptación. El mensaje de hoy se va a tratar de poder llegar a entender por qué nosotros tenemos que ser aceptados y aprobados. Buscamos siempre hoy en día la aceptación de los hombres o la aprobación de los hombres. Queremos ser figurativos para que seamos aprobados y aceptados por los hombres. O queremos llegar a lugares para ser aceptados por los hombres o ser aprobados. Entonces entramos en ese terrible error que cometemos cuando en nuestra mente está eso. Nuestra mente tiene que ser Cristo. Como siempre le venimos hablando, tiene que ser Cristo. Cuando uno adquiere y mantiene la firmeza, la mente es de Cristo, las cosas van a cambiar. Pero cuando nosotros empezamos con nuestra mente natural a querer ser aceptados, vamos a cerrar el blanco. Jesús en minutos fue aceptado y fue rechazado. ¿Cuántos creen eso? Jesús fue aceptado, pero fue rechazado automáticamente.
Vamos a compartirlo, por eso quise poner el título Aceptados. Entonces, mis amados, entendamos hoy, hay gente nueva que ha venido hoy, y quiero que puedan entender el mensaje. Lo que se predica aquí es Cristo, no se predica otra cosa. De mí no van a escuchar hablar totalmente otra cosa. Y vamos a seguir hablando de Jesús, de ese Cristo que murió en la cruz, que resucitó, que dio su vida por nosotros. Dio la vida a Él por todos nosotros. Nosotros sí merecemos. Es impresionante. Uno se pone a pensar a veces en esas cuestiones, en esas cosas. Vos decís, pero una sola persona murió por mí. Y yo ni siquiera a veces soy capaz de hacer algo chiquitito por Cristo. A veces me cuesta hasta orar, a veces me cuesta hasta doblar las rodillas, a veces me cuesta hacer esto, me cuesta hacer otro, cuando Él dio la vida por mí, cuando no la merecía. Entonces, lo mismo que tengo que hacer es tratar por lo menos a veces de orar o de buscar, y no lo hacemos. Y andamos buscando por ahí ser aceptado y aprobado por los hombres y por muchas personas. Y Jesús nos enseña hoy en la palabra, que vamos a entrar en el mensaje, ya vamos a entrar en el mensaje. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 4, versículos 23 y 24, y vamos a ir del 29 y 30. Díganme cuántos tienen y vamos a ir. Amén. Aceptados. ¿Cómo cuesta ser aceptado, no? Ser aceptado en la sociedad, ser aceptado por todos. Fíjense lo que pasa aquí. Jesús, versículos anteriores, Él llega a la sinagoga y lo primero que hace, abre el libro, abre el rollo, tiene otro nombre, no sé si te acordás, no, que lo estudiamos, el papiro. Y lo primero que hace Él, lee el libro de Isaías y se está leyendo él mismo en la sinagoga. Y lo primero que hace es leer el libro, está abriendo el papiro, está leyendo el libro de Isaías, versículos anteriores. Yo no quiero leer pero si van 2 versículos antes o 3, en el versículo 18 dice, vamos a leerlo, no era, pero vamos a leerlo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Vieron lo que estaba haciendo Jesús ahí? Él llegó al templo, a la sinagoga, abrió el libro y empezó a leer lo que Isaías estaba profetizando. Él mismo se estaba leyendo. Estaba Jesús, estaba enfrente de ellos, leyéndose él mismo, leyendo una profecía, me van entendiendo, que muchísimos años antes Isaías, el profeta, uno de los profetas mayores, había profetizado. Él estaba haciendo todo en ese lugar y sin embargo así todo no lo aceptaron y lo rechazaron. Era el mismo Jesús. Y no lo aceptaron. Y él mismo estaba leyendo lo que se había predicado antes. No es que a él se le ocurrió venir a la sinagoga y expresar o explicar algo. No. Él lo primero que hace, como sabio, da a entender lo que se predicó antes. Muchachos, hoy estoy yo acá leyéndole lo que Isaías hace muchísimos años no te había predicado. Hoy estoy parado aquí, el mismo que fue profetizado antes, estoy hablando de lo que yo voy a hacer. Estoy enfrente de ustedes expresándole quién soy. Y así todos no lo aceptaron. Y en el versículo 29 y 30 lo rechazaron. Pero escuchen, lo que dice el 23 y 24 es lo siguiente. En Lucas capítulo 4, versículo 34 dice: Él le dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Díganme si no estamos hablando de aceptados.
Ahora vamos a ir a un versículo que compartí hace exactamente 2 domingos atrás, pero lo vamos a volver a leer, porque al final termina hablando también de eso. Entonces estamos viendo a Jesús que ya sabía lo que le iba a pasar. ¿Sí? Dice que no hay un profeta que pueda profetizar en su propia tierra. ¿Sí? Eso significa que Jesús no fue aceptado en su propia tierra. Pero esto a él no lo condicionó, no lo frenó, no lo dejó, no lo movilizó, no hizo absolutamente nada. Amados, tenemos que aprender hoy en día que si no sos aceptado por un grupo de personas, por alguien, o por un lugar donde vos quieras ir, no te hagas problema. Salí de ese lugar porque estás siendo aceptado. ¿Te rechazaron? No te hagas problema. No te preocupes, no lleves esa carga a tu casa. Escuchen. Por eso dije, ¿cuántos hemos sido rechazados? ¿Cuántos no hemos sido aceptados? Muchos. Entonces, no te hagas problema. No te preocupes, porque Jesús, leyendo el papiro, leyendo la profecía, leyéndose a él mismo, delante de la sinagoga, todas las personas no lo aceptaron y lo rechazaron. Y él estaba diciendo, yo soy el mismo que está ahí hablando. ¿Él buscaba la aceptación? De ninguna manera. Él no buscaba ser aceptado. Él lo que quería es dejarle una enseñanza de quién era y qué es lo que iba a hacer. Porque dice, voy a dar vista a los ciegos, voy a predicar el año nuevo agradable, voy a hacer que los corazones quebrantados y oprimidos sean curados. Él lo que le estaba enseñando, le estaba haciendo una enseñanza de lo que iba a hacer. Él no fue a decirle, yo quiero ser aceptado. Él se plantó y dijo lo que iba a hacer. Pero él sabía que no iba a ser aceptado. Por eso dijo, seguramente me van a decir, cúrate a ti mismo, haz cosas a ti mismo. Porque ya lo sabía y añadió, de cierto os digo que no hay un profeta que pueda profetizar en su propia tierra. Entonces encontramos a un Jesús que no fue aceptado. No tenía ninguna, esto lo voy a leer aquí para que se entienda, no tenía ninguna importancia cuando Jesús asombrara a los habitantes de su propia tierra. Ellos tarde o temprano lo rechazarían. Sin embargo, esto no detuvo a Jesús de ninguna manera. Este rechazo no tenía absolutamente ningún valor para él. ¿Sabes por qué? No tenía ningún valor para él. Lo mismo te digo a vos, no tiene ningún valor para vos de ninguna manera. No te preocupes si sos rechazado, no te preocupes si no sos aceptado. No te hagas problema. Imitar lo que Jesús le está hablando hoy aquí. No te hagas problema, que eso no te detenga para lo que vas a hacer. De hecho, a Jesús no lo detuvo porque hizo todo lo que tuvo que hacer durante 3 años en la tierra. Entonces, no lo detuvo. ¿Sabes por qué? ¿Quieres saber por qué? Porque había sido preparado por el Espíritu para ese rechazo. Es tan sencillo y tan fácil. Y a veces nos hacemos problemas por tantas cosas. Cuando vos sos preparado por el Espíritu Santo, ¿qué dijo Jesús? Yo no voy a ir, pero les voy a dejar a alguien mejor, el Consolador, que es el Espíritu Santo sobre cada vida de ustedes. Entonces Jesús había sido preparado por el Espíritu para soportar ese rechazo que iba a tener. Amados, amadas, no te hagas problema si no sos aceptado, porque Jesús sabía que ya había sido aceptado por Dios. Entonces, si vos entendés hoy en día que sos aceptado por Dios y aprobado por Dios, todo lo que está alrededor tuyo no te tiene que importar. Porque estás haciendo así. Ahora vamos a ir para que se entienda el versículo que compartí hace 2 domingos atrás y me dio interés volverlo a decirlo otra vez. ¿Se entiende, amados? Entonces Jesús fue preparado por el Espíritu para ese rechazo. Entonces, cuando vos realmente entendés quién sos en Cristo, ¿sí? Cuando vos realmente sos, que realmente fuiste creado por Dios, porque ahora vamos a ver qué tiene que ver. Cuando realmente fuiste creado por Dios y el Espíritu de Dios se puso sobre tu vida, entonces no te preocupes si no sos aceptado. Porque estás siendo aceptado por Dios. No te hagas problema. No te preocupes. Jesús entendió eso. Está bien, no voy a ser profeta en mi propia tierra, pero no me hago ningún problema
problema. Yo el papiro lo voy a leer igual y voy a dejar todas las... Pero no se preocupó, no lo detuvo, amado, que no te detenga el no ser aceptado. Por eso puse aceptados. Pero aceptados, ¿por quién? Por Dios. Ya estás siendo aceptado por Dios en el reino de los cielos. Por el Creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que hoy está aquí. ¿Se entiende, amados? Entonces no te hagas problema por el rechazo o por la aceptación. No te hagas problema. Estás siendo aceptado por Dios. Ahora vamos a ver algunas concordancias de lo que significa el ser aceptado. Él supo que había sido aceptado por Dios. Y todo esto, y esto fue todo lo que él necesitó para continuar. ¿Se entiende, amados? Entonces, para continuar en nuestro caminar diario, cuando vos entendés que sos aceptado por Dios, listo, ya está. Nosotros cuando conocimos al Señor, con mi familia, creo que lo conté un par de veces, lo voy a hacer muy cortito y breve, hace muchos años atrás, a nosotros, nuestras propias familias, no estoy hablando del vecino, o del carnicero que trabaja en el chino, no, estoy hablando de nuestras propias familias, nuestra propia sangre, nuestros propios hermanos de sangre, a eso es a lo que me refiero. Fuimos no aceptados, fuimos rechazados, tanto de mi parte como de parte de mi esposa. Pero eso no nos detuvo. Aún con nuestro poco caminar en el camino del Señor, con nuestro poco sabiduría, nuestro poco conocimiento de las Escrituras, no nos detuvo en absoluto. Seguimos avanzando y ya pasaron casi 20 años que estamos caminando y transitando en el camino del Señor. Aún así todo, con el rechazo que habíamos obtenido, y aún así todo, con nuestra propia sabiduría, nuestro propio entendimiento de las Escrituras, porque no conocíamos todavía quién era Cristo, así todo dijimos, no importa, vamos a seguir esto nuevo que estamos encaminando, que la verdad que nos hace bien. Nos hace bien, che. Nos sentimos bien, las cosas empezaron a cambiar un poquito mejor, nos está yendo en todo, ¿viste? Cuando te iba todo mal, un poquito mejor nos está yendo y vamos a la iglesia, la verdad que nos hace bien. Vamos a seguir probando. Pasaron 20 años casi. Mirá la que probá un poquito, hermano. ¿Te das cuenta, amado, amada? No te hagas problema, porque a Jesús no lo detuvo el rechazo. Él siguió avanzando porque fue preparado por el Espíritu. Y vos hoy estás siendo preparado domingo por el Espíritu. Porque Dios te está hablando, Dios te está diciendo cómo es lo que tenés que hacer, cómo es tu caminar diario, mi querido amado. Y el versículo 29 y 30 dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Es decir, lo habían rechazado totalmente, lo querían matar encima. Amado, la aceptación tiene un valor gobernante. El corazón humano busca aceptación. Todos buscamos aquel lugar donde somos aprobados. Lo que estaba expresando hoy cuando arranqué con la introducción. Todos vamos a hacer, nuestro corazón humano va a querer siempre esa aceptación, esa aprobación. Amado, no vayas por el camino ese porque es totalmente incorrecto. Y te vas a equivocar y te vas a chocar contra una pared. Y te va a hacer mucho daño. Entonces, cuando vos entiendas, ¿por qué quise hablar de esto? Cuando vos entiendas lo que le pasó a Jesús, que no fue profeta en su propia tierra, no pudo hacer nada en su propia tierra, pero no lo tuvo. Tómalo para tu vida. Tómalo para tu vida. Y si algún día te echan de tu propio barrio patadas, te das cuenta de decir, gloria a Dios, hermano. Dios lo bendiga, gracias por echarme. Porque seguramente que el Señor tiene algo mejor preparado para mi vida. Y que no te quepa ninguna duda que algún día cuando estés predicando te encuentres con alguno de esos que te han echado. Y no te quepa ninguna duda que alguno que te echaron te tengas que ir a abrazarlo y estar con él y ministrarlo. Vos decís, pero este fue el que me echó, que me rechazó. Que no te quepa ninguna duda que te toque hacer. O vos te crees que a Jesús no le pasó. No hay registros bíblicos de eso. Pero yo creo que algunos de estos que estaban ahí, seguramente a algunos les ha tocado oír hacer. Amado, aceptados, pero aceptados ¿por quién? ¿Por los hombres o por Dios? Yo prefiero ser aceptado y aprobado por Dios. Seguramente vamos a sufrir muchos rechazos más y muchas menos aceptaciones. No te hagas problema. ¿Se entiende, amados? ¿Se va entendiendo? Vamos a continuar ahora con el mensaje.
fuimos aceptados por Dios solo por la potencia de la gracia de Dios. Puede habernos otorgado semejante beneficio. Es decir, fuimos aceptados por la gracia de Dios. Amén. Tenía algo para compartirles que estaba muy lindo y creo que lo vamos a compartir aquí. Bueno, vamos, seguimos. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 6, que lo hemos compartido hace, creo que 2 domingos atrás, si no me falla la memoria. Pero quiero volver a leerlo otra vez. Fíjense. ¿Lo encontraron? Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 6. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 6. Todo esto que estoy hablando, amados, fuimos aceptados por Dios en Cristo. Fuimos aceptados por Dios, todos. ¿En dónde? En Cristo. Escuchen. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6? Lo hemos leído, pero quiero que vean. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo volar en Cristo. Ahora, ya hablamos esto, pero ¿qué son las bendiciones espirituales? Que no son temporales, sino que son bendiciones eternas, para siempre. ¿Y sabes qué entra dentro de esa bendición espiritual en lugares celestiales eternas? La aceptación. La aceptación entra ahí, amado. Es uno de los beneficios, bendiciones, porque fuimos aceptados por gracia en Cristo. ¿Se entiende, amados? ¿Vamos bien? En Cristo. Bien, seguimos. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, lo que hemos hablado hoy. Fuimos aceptados ¿por qué? Por la gracia. ¿Recuerdo, no? Bueno, leemos otra vez. Para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en... ¿Cómo termina? Amado. Entonces, ¿qué me está hablando acá también el versículo? Aceptados por Dios. ¿Estamos bien? Leímos recién Lucas capítulo 4. Jesús no detuvo nada, recuerden. Él sabía que estaba siendo aceptado por Dios, lo único que le interesaba. Acá nos está hablando el Señor que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales, que nos escogió antes de la fundación del mundo, ya nos había predestinado para ser hijos suyos y adoptados. Pero esto es lo que está diciendo acá, en Cristo Jesús. ¿Sí? Y después termina diciendo que por la gracia nosotros fuimos aceptados. ¿Te das cuenta? Qué gran privilegio tenemos, amado, de que puedas estar hoy acá. Tienes ganas de ponerte la gorrita, dejate la puesta. No hay ningún problema. Acá no hay problema. Quieren venir con gorra, vengan con gorra. Lo importante es que se lleven en el corazón el mensaje. Después no importa cómo podemos estar. En serio, no hay ningún problema. ¿Querés venir con el pelo teñido mitad rubio, mitad rojo, verde, como el increíble Hulk? Vení como el increíble Hulk, no hay problema. Amados, lo importante es Cristo. Lo importante es entender lo que estamos compartiendo hoy. Es esto. Acepto en el amado. Somos aceptados por Dios. Nos está hablando de muchas cosas que ya hemos compartido hace 2 domingos atrás. Pero me fue muy, quería compartírselo para que podamos ver esto, amados. Todo lo que nos habla la palabra, sos rechazado, no sos aceptado, no tendrás ningún problema. Porque estás siendo aceptado por Dios. Me está diciendo en Lucas, me está diciendo ahora aquí en Efesios capítulo 1, que nos escogió desde la fundación del mundo. Entonces, ¿ya qué me está diciendo ahí en el versículo 2? Que fui aceptado por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando vos empezás a entender esto, decís, wow, ¿qué me voy a preocupar si me rechazan mi familia? ¿Qué me voy a preocupar si mis propios hermanos
o mis propios sobrinos me están diciendo, mira, la verdad que no te hagas problema, ahora sí tenemos que hacer algo por ellos. Es orar por sus vidas, para que algún día puedan alcanzar esa gracia de Cristo en la vida de ellos como nosotros también la hemos alcanzado. Después depende de Dios, de lo que quiera hacer o no. Pero mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Ir orando. ¿Se entiende, amados? Aceptados. ¿Se va entendiendo el mensaje? Aceptados. A Jesús no le preocupó. Y él mismo estaba predicando, él mismo estaba hablando. Y lo rechazaron. Es decir, nunca entendieron nada. Imagínate que Jesús te esté hablando. Querido. No hay nada que hubiéramos podido hacer con nuestras fuerzas o méritos para lograr dicha aceptación. Que es lo que estoy hablando hoy aquí, Efesios 1, capítulo 1, versículo 3 al 6. No hay nada que hubiéramos podido hacer con nuestras fuerzas o méritos para lograr dicha aceptación. Amén. Escuchen. El Evangelio nos anuncia que ya hemos sido aceptados y desde esa nueva posición y habitación podemos experimentar una verdadera transformación en nuestras almas. Es algo que quise anotarlo para expresárselo. Se lo vuelvo a leer más despacito. El Evangelio nos anuncia, estamos hablando hoy aquí, que ya hemos sido aceptados, en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6, y desde esa nueva posición, es decir, ¿estamos dónde? En una nueva posición. Jesús entendió y se puso en una nueva posición y dijo, yo soy aceptado por Dios. Entonces, cuando vos entendés que estás en una nueva posición, como la que estamos hablando hoy aquí, amados, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Tu alma va a tener un refrigerio, porque y habitación podemos experimentar una verdadera transformación en nuestra alma. En nuestra alma, en nuestro interior. Poder entender quién soy en Cristo, poder entender que soy aceptado por Dios. Entonces, cuando hay paz en tu corazón, cuando hay paz en tu alma, porque me está hablando de una transformación, todo el Efesios capítulo 1, versículo 3 me está hablando de una transformación que va a haber en mi alma. Entonces, cuando entro en esa transformación de saber que soy aceptado, hay paz en tu vida. Entonces, cuando llegues a un lugar y seas rechazado o no seas aceptado, ponerle el nombre que vos quieras, en tu alma va a haber paz. Porque está la esencia de Cristo en vos. No pierdas nunca la esencia, amado, amado. No pierdas nunca la esencia. Sé como sos siempre. Que no te cambie nada. Que no te cambie nadie. Nada ni nadie te puede cambiar lo que vos sos en Cristo Jesús. Lo que vos eras, lo que sos hoy. Que no haya nada, ni una posición que te pueda cambiar, amado. Lo único que nosotros tenemos que lograr es nuestra transformación regenerativa en nuestras almas, pero para bien, no para mal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? Entonces hablábamos aquí de Efesios capítulo 1, versículo 3 al 4. Ahora, tengo algunos tips para mostrarles aquí y quiero compartírselos en esta tarde. Y vamos a seguir. Fuimos aceptados en Cristo, en su amor, y para ser, escuchen esto, absorbidos en su diseño. Fuimos aceptados en Cristo, porque nos está hablando Efesios, en su amor, y para ser absorbidos en su diseño. ¿Te diste cuenta? Estamos en un diseño de Dios. Fuimos diseñados, creados por Dios, por la mejor mano que podemos haber sido diseñados, y fuimos aceptados por Él. Entonces, ¿por qué te vas a preocupar si no has aceptado por alguien o por algo? Quiero que entiendan esto, que se vayan hoy en día con esto, mis queridos amados. Aceptados. Amén. Aceptados por Dios. Vuelvo otra vez, perdóname que sea de que les digo, no te preocupes de lo que pueda pasar. Pon tu mente en Cristo. Pon tu mente que fuiste ya absorbido desde la fundación del mundo, porque ya fuiste aceptado por Dios. Tal vez estoy hablando con esto, seguramente le pasó a alguien, o tal vez no puede llegar a pasar. Tal vez entras en un lugar vestido de una forma no muy correcta. ¿Sí?
porque tal vez la única ropa que vos tenés para ponerte. Y resulta que entraste a un lugar y te encontraste con otras personas que están a un nivel un poco mejor vestido y sentís las miradas que te están comiendo por arriba del hombro y te están diciendo, ¿y este por qué así? No te preocupes. Vos sabés que tu alma, ¿quién sos vos? Es Cristo. ¿Quién está dentro tuyo? ¿Qué es lo que hay dentro tuyo? Y en tu mente, en tu corazón, que es Cristo Jesús. No te olvides que fuiste aceptado por Dios. No te olvides de que fuiste desde antes de la fundación del mundo escogido por Dios. Todo eso tiene que venir a tu mente cuando te pasen cosas así. Cuando experimentamos la revelación de la grandeza de la aceptación del Padre, ya no vivimos para satisfacer las expectativas personales a otros. Somos atrapados por la expectativa de Dios y vivimos bajo su soberanía. Cuando experimentás la revelación de la grandeza de la aceptación, escuchate, la grandeza de la aceptación es una grandeza, ser aceptados por Dios. Jesús fue preparado por el Espíritu para sufrir el rechazo ese. Cuando vos estás siendo preparado por el Espíritu todos los días, ¿y cómo logro eso yo? Dentro de mi intimidad, dentro de la habitación, orando y buscando la llenura del Espíritu. Yo hablaba con un hermano y le digo, mientras vos estés orando al Señor y le des lugar al Espíritu Santo para que Él te fortalezca, para que Él te vaya diciendo y haciendo todo lo que tengas que hacer, olvídate, todo lo que hagas desde ahí para afuera, Dios se va a encargar. Y eso fue lo que le pasó a Cristo. Eso fue lo que le pasó a Jesús. Se fue preparando en el Espíritu porque sabía que el rechazo iba a venir, que los rechazos iban a venir continuamente en su vida, porque lo iban a rechazar, porque era algo que estaba trayendo una revolución en todo lugar donde él iba, ¿o no? Él sabía que iba a ser revolucionario, en el buen sentido de la palabra. Él sabía que iba a generar una revolución en los fariseos, en los escribas, en todos los que estaban ahí. Él sabía que tenía que estar preparado para eso, amado, amada. Hoy te digo que te prepares a través del Espíritu para el gran rechazo que puede llegar a venir en tu vida. Pero cuando sos preparado por el Espíritu y sabes que sos aceptado por Dios, las cosas van a cambiar. Tu mente va a cambiar, amado. Tu mente va a cambiar. Vos sabés lo que es ser rechazado por tu propia familia, por tus hermanos y todo. Vos sabés lo que es. Yo lo estoy contando hoy. Pero no fue fácil, no es fácil. Uno lo cuenta porque ya lo pasó, pero no es fácil. Hay que estar preparado por el Espíritu, amado. ¿Seguimos? Vamos, quiero ir un versículo más, Juan 4:44. Vamos a ir a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 7, perdón. Vamos a leer Juan 4:44. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Lo quise poner para que se vea que en Juan también Jesús dio testimonio, estaba dando un testimonio de él, que en su propia tierra no iba a ser profeta. Como estaba hablando cuando estaba leyendo el libro de Isaías. ¿Sí? Está hablando de la honra. En algunos de estos días voy a hablar de lo que es la honra y la obediencia, que son las dos cosas, y cómo después se asimilan, se asemejan y caen en un solo punto. Es un mensaje que vamos a dar en un momento seguramente. Bien, vamos a Marcos 6:4 y ya vamos al último versículo. Marcos 6:4 dice, mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Marcos también estaba hablando de eso. ¿Estamos bien? Ahora vamos a ir. Bien, vamos a Hechos, capítulo 7, versículo 58. ¿Qué tiene que ver? ¿Saben de quién está hablando acá? De Esteban. ¿Se va entendiendo el mensaje, amados? ¿Seguro? Amén. ¿Encontraron? Hechos capítulo 7, versículo 5.
unos puntos más. Escuchen, esto lo tengo aquí para compartírselos y ya vamos acá y vamos cerrando el mensaje de hoy. Escuchen. Ver nuestra aceptación eterna en Cristo. Es uno de los puntos. Ver nuestra aceptación eterna en Cristo. Vamos. Notificar a nuestra alma de esa aceptación, lo que estamos hablando hoy. Crecer en el entendimiento de esa aceptación hasta que complete su tarea en nosotros. Pero me importa esta, ver nuestra aceptación eterna en Cristo. Bien, ¿qué dice el 7:58? Me gustaría leerlo todo. ¿Qué le parece que lo leemos todo? El 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿no van entendiendo? ¿Qué pasó con Jesús? Empecé con ese y quise terminar con este. Me pareció muy interesante. ¿Qué pasó con Jesús? Fue rechazado, aún hablando de él. ¿Estamos de acuerdo? Pero Jesús había sido preparado por el Espíritu para soportar el rechazo. ¿Qué le está diciendo el Señor? Preparate en el Espíritu, lo que venía hablándole hoy, ¿sí? Para lo que puede llegar a venir. Nosotros aún con nuestra poca preparación, así todo lo pudimos superar. Gloria a Dios. Ahora, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Se dieron cuenta en el versículo 60 lo que termina diciendo Esteban? Las mismas palabras, similares palabras a las que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y él dijo, perdona sus pecados, porque tampoco saben lo que están haciendo. Expiró y durmió Esteban. Fue rechazado por los hombres. No tuvo aceptación. Lo apedrearon hasta que lo vieron muerto. No tuvieron compasión. Estaba hablando de Cristo. Estaba hablando del testimonio de lo que había sido Jesús. Estaba hablando de Cristo vivificado, de un Cristo que estaba entre ellos. Miró a los cielos y lo vio Jesús, sentado con Dios en el trono. ¿Saben lo que es eso, amados? Y te vas a preocupar. Si algunos cabezas de termo te rechazan o te echan a patada de un lugar, no tuvo aceptación Esteban. Y dijo las mismas palabras al final que dijo Jesús. Pero vio a Dios en el trono y vio a Jesús al Señor Cristo. ¿Se dieron cuenta, amados? Aceptados. Aceptados por los hombres, aprobados por los hombres o aceptados por Dios. Esteban fue directamente al cielo. Fue directamente al cielo a encontrarse con Jesús. Es impresionante, amados. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, amado, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Se pusieron a pensar lo que es vivir por el Espíritu, lo que es vivir en el Espíritu, a lo que te puede llevar a unos momentos más circunstanciales de tu vida, en los momentos más terribles de tu vida que te estaban apedreando, que vos sabés que vas a morir, que no tenés opción, que no hay un plan A, no hay un plan B, no hay un plan de nada, que lo único que te queda es decir, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi vida, ten en cuenta.
Esteban estaba diciendo cuando miraba al cielo, que los cielos se abrían, Señor, seguramente en su pensamiento, no fui aceptado aquí, pero sé que estoy siendo aceptado ahora por ti en el cielo. Sé que hay un lugar para mí en el cielo. Amados, aceptados por Dios, por Cristo Jesús. Es lo que nos tiene que interesar hoy en día. Amén. Amén. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué tremendo? Ver nuestra aceptación eterna en Cristo. Esteban estaba viendo la aceptación eterna en Cristo. ¿Se dieron cuenta? Esteban estaba viendo la aceptación eterna en Cristo. Estaba viendo la eternidad. Hoy nos tenemos que preocupar por esa eternidad. No por lo terrenal, por lo pasajero, o por lo temporal, o por lo circunstancial, sino por lo eterno, que es en Cristo Jesús. Todo es Cristo. Todo se refiere a Cristo. Todo es por Cristo. Todo es para Cristo. Todo es en Cristo. Todo es por Él y para Él. Amén. Que Dios nos bendiga. Nos vemos el próximo mes.